puramente didácticos, un fin puramente didáctico y que solo es para que ustedes puedan tener este material en caso de que no pudieran asistir o de que tuvieran que faltar en algún momento. Y también en caso de que quisieran volver a ver la sesión. Si están de acuerdo, por favor, háganmelo saber, pónganme unas manitas arriba. Fíjense que estoy desde hace unos días buscando mi lista de asistencia que no logro encontrar desafortunadamente. Ay, bueno, no importa. Adelante, tengo aquí a Miguel y Miguel. Adelante, Miguel, por favor. No, nada más levantaba mi mano para aprobar el consentimiento de la sesión que se graba en video, doctora. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y en este momento se empieza a grabar esta sesión. Ay. Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue con sus tareas? Lo primero que vamos a hacer hoy es revisar el cuadro comparativo entre la visión nomotética e ideográfica. ¿Recuerdan un poquito lo que habíamos hablado de la visión nomotética y la ideográfica? Que la visión nomotética, adelante, Guillermo, tengo las manitas aquí y tengo Está Sebastián primero. La de Sebastián, exactamente, y luego la de Guillermo. Adelante, por favor. Uy. Adelante, Sebastián, ya tienen el uso de la voz. Yo levanté la mano para mi asistencia porque dice que iban a pasar lista. Y diga, aquí estoy. Ok, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, qué amable. Bien, entonces sigo yo. ¿Correcto? Sí, por favor, Guillermo. Ok, bien. Me hizo reflexionar mucho, primero, antes que nada, buenas noches a todos. Me hizo reflexionar mucho porque me di cuenta que tenía un concepto no equivocado, pero sí diferente a lo que yo entendía por un diagnóstico educativo, un diagnóstico pedagógico, y en ese sentido le encontré nombre en la parte de hacer un diagnóstico holístico. Me enamoré de esa palabra, porque me encantó saber que eso significa que va más enfocado al ser humano, a su entorno. En ese sentido, también la parte nomotético, si mal no recuerdo, va enfocado al contexto familiar y social de lo que se pretende analizar, investigar o averiguar al momento de hacer el diagnóstico, ¿sí? Y en la parte del diagnóstico holístico, pues va más enfocado al ser humano, no para dar un juicio de valor sobre su conducta o su situación, sino para comprender el por qué está reaccionando así y en un momento dado generar estrategias que ayuden a resolver la problemática. Lucero, doctora. Muchas gracias. Pueden llamarme Lucero, no tengo absolutamente ningún problema. Excelente. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Adelante, Gris. Vamos a hacer lo siguiente. Uy, me muero de frío. Gris, participas y luego voy a ponerles en pantalla. Bueno, no. De hecho, de una vez voy a ponerles en pantalla el cuadrito que, si no mal recuerdo, no alcanzamos a leer como de una manera detallada, de nomotético contra ideográfico. Ahora, como bien decía Guillermo, el diagnóstico holístico, es decir, el diagnóstico pedagógico, va más allá de la visión nomotética que cree que puede haber o que plantea que todos los seres humanos somos iguales
que puede haber leyes generales para todos, para todas. Y también incluso del ideográfico, que dice que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y un diagnóstico pedagógico, holístico, lo que plantea es el ser humano sí es único e irrepetible. En efecto, hay algunas características específicas que compartimos, pero los seres humanos y los hechos educativos formales se diagnostican en su contexto, ¿sí? Y el contexto siempre es holístico. Es decir, para hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico suficiente, eficiente, útil, tiene que estar enmarcado en todo un contexto, es decir, observar todo el fenómeno pedagógico. Adelante, Gris, por favor. Ay, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería dar mi participación a 2 puntos. En lo de la tarea, como equipo sí tuvimos como un poquito de dificultades, sobre todo en las preguntas, porque a mí en lo particular no me aparecieron las 10 preguntas, luego en la plataforma, sino como hasta el domingo, o no me acuerdo qué día, y ahí fue que como equipo sí nos confundimos un poco de cuáles preguntas teníamos que subir al principio, si las 2 que teníamos que contestar como equipo, o todas, y ya pues sí, la verdad, pues ya nos reunimos en el equipo y ya nos pusimos de acuerdo de cómo contestarla, pero sí ya fue como muy apresurada esa tarea que sí nos confundió un poquito y nos conflictó. Y ya sobre el otro que decía sobre la acción nomotética, y la ideográfica, alcanzo como a recordar que la nomotética habla más como lo general, que decía como que leyes más generales que como una evaluación también más estandarizada y cuantitativa. Y la otra, la ideográfica, que ya habla más en lo singular, en lo específico del individuo, que es más cualitativa. Exactamente. Fíjense que ahora creo que en esta computadora sí puedo hacer este truquito de salirme mientras muestro la pantalla. Miren, qué bien. Me encanta este truco. Efectivamente, el enfoque nomotético tiene una diferencia del ideográfico en que va a buscar leyes generales. Ahora, si ustedes se acuerdan, habíamos platicado de que a la pedagogía el diagnóstico nos lo hereda ¿quién? ¿Quién nos lo hereda? A nosotros y a nosotras. Los psicólogos. Exactamente, la psicología. La psicología es la que le hereda a la pedagogía el diagnóstico. Pero recuerden que hay una vena en psicología tradicional que es esta vena positivista. Entonces, ¿qué sucede con esta vena positivista? Bueno, pues que también nos la heredan un poco, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que considerar que si bien vamos a tomar de esto que nos da la psicología, el diagnóstico pedagógico es distinto. Tiene que ser mucho más profundo y mucho más rico. Si hablamos, exactamente, si hablamos es que no sé si, bueno, sí, tiene que ser mucho más integral. Ya no quiero usar ni holístico ni integral porque creo que me la paso diciéndolo todo el tiempo. Pero bueno, sí, holístico e integral. Bien, entonces,
Adelante, José Antonio. Sí, maestra, bueno, doctora, todos oímos que anda un poquito mal de la garganta. Bueno, mi Ay, comentario es, pues yo sugiero que nos dé más participación para que usted hable menos, porque sí va a acabar más afónica, Ay, no, Y una disculpa. como estrategia, no, al contrario, pues disculpen usted nosotros. Mi comentario va en ese tono de lo holístico del diagnóstico. Efectivamente, el diagnóstico es un sistema completísimo, entero, en donde es un cúmulo enorme de elementos subyacentes y relacionados muy íntimamente. Y con uno que quitemos, el diagnóstico ya no tiene la profundidad esa de la que usted está hablando. Un solo elemento que nos falte, puede ser médico, psicológico, físico, biológico, cultural, religioso, familiar y el propio individuo educando, con uno que nos falte, ya no tiene la profundidad ni tiene toda la importancia para la toma de decisiones. Ese es mi comentario, maestro. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias. En efecto, mientras más integral es el diagnóstico, mejores decisiones podemos tomar. O algo que ustedes van a ver en un tiempo relativamente breve, es qué tipo de intervenciones van a poder hacer ustedes y el tipo de intervenciones dependerá del tipo de diagnóstico que hicieron, ¿sí? Ok, entonces esto era para retomar. Y ahora, esto lo tienen en la plataforma. Voy a irme con ustedes en un momento. Un segundito, porque vamos a irnos a nuestra plataforma para ver este Prezi. Solo les pido un poquito de paciencia. Ok. Entonces, sí, adelante. Perdón, sin querer activar el micrófono. Ok, no hay ningún problema. Bien. Ojo, ya se me estaban yendo las cabras al monte. Ustedes disculpen, ando medio aturdidona. Pero antes de pasar a esto, que es el diagnóstico educativo, el diagnóstico pedagógico, ojo, acuérdense que nosotros le llamamos diagnóstico pedagógico, pero en educación muchas veces le llaman diagnóstico educativo. Ahora, les pido que por favor me ayuden, denme un segundo, me ayuden comentando su tarea. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, les voy a ganar con lo que voy a presentar. Entonces, me gustaría que ustedes me hablaran de los tipos de diagnóstico que encontraron. ¿Qué encontraron? Adelante, José Antonio, por favor. Sí, si Reinita nos hace favor de proyectar, somos el equipo 1 y si todo el grupo está de acuerdo, empezamos y si no, cedemos espacio, Muchísimas gracias. Exactamente, me gustaría que por favor me ayudaran con su presentación, que sea muy, muy breve, solo que me comenten qué tipos de diagnóstico encontraron. Pero además, si ustedes, recuerden que ustedes son los especialistas aquí. Si dentro de estos tipos de diagnóstico, ustedes encontraron alguno que estuviera haciendo falta desde su experiencia, porque además eso es lo más importante y lo que tenemos que ir rescatando aquí. ¿Podrías presentar, Reinita, la imagen que hicimos en el equipo?
Y voy. Gracias. Solo me dicen cuando ya esté proyectando. Ok. Déjenme abro para que se pueda ver. Nosotros hicimos 2 sesiones de trabajo el sábado y el lunes. Y contestamos, bueno, todas las preguntas, primero las 3 y luego las otras 10 que aparecieron después en la plataforma. Y realizamos bueno, todas las preguntas ahí, pero de este debate que se generó resultó esta imagen que viene aquí, nada más que a mí me era un poquito más grande. Si me permiten intervenir, les pido una disculpa enorme. Lo que pasó fue que hasta el sábado me dijeron sus compañeros que las preguntas no se veían sino hasta la hora de entregar. O sea, en la descripción se veían solo hasta la hora de entregar. Por eso las pasé a la descripción. O sea, tanto para ellos como para ustedes, las pasé a la descripción para que las tuvieran a la mano, porque si no, cuando ya estuvieran a punto de entregar, les iban a aparecer. Entonces, bueno, así es que les pido una enorme disculpa. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, una sugerencia, chicos, cuando en cualquier materia, en esta plataforma, cuando se deje una asignación, denle a enviar y ahí les va a aparecer. No es enviar cuando ya lo tienen listo, le dan a enviar y ahí vienen ya todas las indicaciones para que no vuelva a ocurrir esa parte y es así de sencillo. Aquí Muchas gracias, Guillermo. quisiera hacer un paréntesis ahí y pedirle el favor al maestro Memo, así como nos ayudaste acá en Tlaquepaque con el curso para usar la plataforma, maestro, pues date un tiempecito y échanos la mano otra vez. Con todo gusto, podemos fijar de semana una fecha, un horario, después de las 8 de la noche, y con todo gusto los apoyo, sin ningún problema. El profe Memo es experto en la plataforma, la lleva al 100%. Entonces a mí en lo personal me hace falta mucho su apoyo en esa parte. Y bueno, pues de antemano, estoy para servirles, claro que sí. Sí, Memo, muchas gracias. Bueno, este fue el cuadro resultado de los tipos de diagnósticos pedagógicos. Hablan por ahí en las plataformas, en la inteligencia artificial de diagnóstico educativo. Nosotros lo referimos a la parte pedagógica, esa parte con rigurosidad científica. Me voy al final para darle también la voz a mis compañeros de equipo. Al final es, ¿cómo se hace un diagnóstico educativo? Bueno, pues tenemos 4 grandes procesos como cualquier otro aspecto administrativo, en este caso en la educación, pues es la planificación, la exploración, análisis y las soluciones, es decir, todo el conjunto de intervención que el maestro, obviamente, en su práctico docente y techado por la superestructura interna, la superestructura externa, comenzar a hacer el cambio. También por ahí el maestro Sinair nos habló en este debate de los enfoques en los que se había de aplicar todo este conjunto de elementos para realizar el diagnóstico. Maestro Sinar. Enfoque humanista, ¿dónde está por ahí, Sinar? Sí. Disculpen, compañero, lo que pasa es que venían dejándome todas esas y ciertamente estuvimos compartiendo algunas ideas sobre el trabajo y bueno, el papel del docente con respecto al diagnóstico pedagógico, pues creo que parte de la visión de qué es lo que quiere y cómo quiere ver y trabajar es estar el diagnóstico sea desde el enfoque. Porque, por ejemplo, eso, momentos de diseñar la formación didáctica y Carlos, su quehacer diario, pues bien puede transmitir como conocimiento, ¿no? O bien puede construir el conocimiento. Sí, gracias. Entonces sí, es importante
el enfoque con el cual mira el diagnóstico, pretende dar el diagnóstico. Hasta ahí mi comentario. Sí, muy bien. Es decir, estos 4 elementos que vemos para la realización del diagnóstico pedagógico, pues cada maestro en su libre albedrío, acorde a la superestructura interna o externa, va a aplicarlo de forma humanista, constructivista o conductista. Por muy mal que nos caiga Pavlov o Skinner, siempre caemos en la necesidad del conductismo, o por ejemplo los grandes humanistas del siglo XVIII. O sea, tenemos que ser como que integradores de todas las corrientes de pensamiento. También pusimos ahí, ¿para qué se hace el diagnóstico? Bueno, pues tenemos que recabar toda la información lo más posible para que nuestras decisiones sean correctas, adecuadas, porque al final de cuentas nos decimos parteros de espíritus, nos decimos mayéuticos, ¿verdad? Y tenemos que verdaderamente en este apostolado de amor, por la pedagogía, pues tenemos que entregar el conocimiento permeado, no entregar todas nuestras debilidades humanas, sino entregar solamente lo que el alumnado en grupo e individualmente necesitan. Pues le doy la palabra a las compañeras Reina. No, en este caso, bueno, comentando lo que el profe Toño decía, ¿no? Sí tenemos que tomar como, tal vez no decir tradicionalmente los enfoques, como decía, conductista, constructivista y humanista, siempre y cuando, sí, tenemos que estar actualizados, pero no dejar de fuera, y yo creo que no tendríamos por qué, en algunos aspectos tradicionales, como es el conductismo, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, desde mi nivel en que me encuentro y es preescolar, y ahí sí, automáticamente sí tienes que ser un poquito conductista, ¿no? Al momento en que tú llevas esa parte del aprendizaje con tus alumnos. ¿Por qué? Porque los niños están en una edad donde sí se requiere, entonces, en esa parte. En cuanto al diagnóstico, pues sí tenemos que tener como tal, ya de acuerdo al diagnóstico meramente holístico y con todos los elementos que se requiere, ya viene lo que es la planificación, ¿no? Y la resolución de los problemas o áreas en las que tenemos que mejorar en nuestros alumnos. Y para esto, bueno, necesitamos pues la exploración, el análisis para darle solución a lo que nosotros hemos detectado en nuestros alumnos. Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos por ahí qué contextos aborda este cúmulo de estudios para poder ayudar en nuestra toma de decisiones al alumnado. Pues tiene que ser tanto el cultural como el social, el familiar, el propio del alumno, también el institucional, el religioso, entre tantos otros contextos. Le doy la palabra a Viri para que nos hable de los diagnósticos, los tipos de diagnóstico. Y luego a Dalia, que complemente, y para finalizar, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Viri estaba teniendo, si no me equivoco, algunos problemas con su internet. Pero bueno, si ya está aquí, sí. Sí, se fue. Veo que se fue. Algunos problemitas, no se preocupen. Dalia. Yo puedo Dalia. decirles los diferentes tipos de diagnósticos. Ahí nos hablaba de lo que es el diagnóstico individual, que es cuando se centra en lo que es realmente un alumno en concreto, ¿verdad? Y luego el diagnóstico global, que pues, a profundidad nos dice los diferentes aspectos de una persona, llámese biológico, psicológico, socioambiental. También nos hablaba del diagnóstico analítico, que es cuando se presenta un problema, ya sea con el aprendizaje, y cuáles son las causas o cómo podemos nosotros intervenir. También venía el diagnóstico grupal, que es donde se hace a un grupo, puede ser un grupo completo, todos los alumnos de una clase. Y luego el diagnóstico específico, que es donde abarcamos partiendo en como que en un solo alumno, cuál es el problema que realmente tiene él, si tiene algún trastorno de lenguaje, si es algo visual, auditivo, o sea, ya en concreto, cuál es la problemática en ese alumnito. Hacia grandes rasgos.
Es correcto. Bueno, además de estos diagnósticos, como por allá habíamos dicho y la maestra preguntaba si había otro, nosotros consideramos que hay otro diagnóstico. Bueno, habrá más. Detectamos la falta de un diagnóstico sintetizado o sintético, es decir, aglutinador verdaderamente holístico. ¿Ah? También por ahí comentaba, esto le tocaba por allá a Sinar, pero creo que tuvo un fallo, y sobre los enfoques de investigación en materia tanto del cómo realizar el diagnóstico, cómo aplicarlo, cómo explorarlo, cómo llegar a la toma de soluciones que intervengan en la problematización, o no en una problemática, sino en la mejora que se esté dando, porque a veces no es por algún problema, sino que el grupo va bien, pues hay que mantenerlo bien. Esos enfoques, los que hablábamos, eran de Roberto Sampieri, y estábamos hablando del enfoque cuantitativo, que es el más común. Siempre tendemos a numerar, a cuantificar, a medir, pero también tenemos un enfoque que es mucho más especializante, que es el cualitativo. Y bueno, requiere de un conocimiento empírico de bastante tiempo, porque el maestro no etiquetador, un maestro verdaderamente amoroso por la otredad alumno, se da cuenta casi de forma inmediata, sin llevar a cabo un elemento cuantificador, sino meramente cualificador, se da cuenta que el alumno o alumna tiene algún detalle, por no llamarle problema, alguna circunstancia en la cual hay que poner atención. Entonces, estos dos enfoques, utilizamos a Sampieri y también leímos un poquito a Tamayo y Tamayo, pero nos basamos máximamente en Roberto Sampieri. Uh-huh. ¿Puedo intervenir? Adelante, por favor. Es muy interesante, gracias. Es muy interesante que hayan recuperado a Sampieri. ¿Por qué? Porque Sampieri habla, Sampieri habla del proceso de investigación. Y si ustedes lo piensan con mucho detalle, el diagnóstico pedagógico es un proceso de investigación. No es un examen, no es la aplicación de una cédula tal cual, sino un proceso complejo de investigación. Adelante, Guillermo, por favor. Bien, sí, y precisamente para abonarle más a lo que está comentando José Antonio y tú, Lucero, creo que ese es el paradigma que tenemos que romper los docentes, porque probablemente se nos olvidó la materia de metodología de la investigación, y dentro de este proceso metodológico, pues se nos olvida que tenemos un planteamiento del problema, que tenemos preguntas de investigación, objetivos generales, específicos, marco teórico, marco doctrinal, para llevar todo este proceso metodológico y que el resultado sea más confiable. Pero a veces se nos olvida esa parte y no lo visualizamos así, por lo menos de manera fáctica, como tendría que ser para poder obtener un resultado óptimo. Chulada de alumnos que tengo. Les voy a enseñar algo rapidísimo. Ay, sí, de nuestra parte de todo. Sí, no sé si quieren comentar algo más. Gracias, un abrazote. A ver, les voy a mostrar algo. Y aquí estoy. Ok. Aquí está. Esto no se los iba a poner hoy. O sea, se los iba a subir hoy, pero no íbamos a abordarlo hoy, sino hasta la siguiente sesión. Pero les voy a spoilear un poquito, hoy me estoy muriendo de frío, pero les voy a spoilear un poquito esto. Ustedes, a partir de la semana que entra, con su cuarta y quinta clase, pero empezando por esta,
van a tener que empezar a trabajar sobre un informe de diagnóstico. Hoy voy a empezarles a platicar de esto, lo vamos a hacer poco a poco, pero su informe, si ustedes se dan cuenta, tiene objetivo general, metodología, etcétera. ¿Por qué es importante que ustedes piensen en la evaluación de sus centros y en el último de los casos, en el diagnóstico pedagógico, como un proyecto de investigación? Porque tiene que ser holístico. Se nos ha olvidado a los docentes, justo como decían sus compañeros, se nos ha olvidado que la práctica docente requiere un proceso continuo de investigación. Adelante, José Antonio, por favor. Sí, perdón, antes de por lo que está comentando la maestra, en el ámbito laboral, en hotelería, en alimentos y bebidas, utilizamos mucho lo que había comentado la sesión antepasada, el Quality Function Deployment. Es un proceso que, al igual que el diagnóstico en el ámbito educativo, su objetivo primordial es la mejora continua, es un elemento vivo, evolutivo, dialéctico, ¿ya? La mejora continua en todos los elementos que subyacen en el ámbito educativo, en este caso. Es mi comentario. Muchas gracias. Fíjense que no estoy muy segura de qué pasa por acá, pero voy a traerme el Prezi que está en su... es que es mi cuenta personal. En un momento, el Prezi que tengo en mi cuenta del CUT y la que ustedes tienen en la plataforma, me la voy a traer acá para poderla presentar, porque por acá no me deja. Entonces... Se me hace que tienes temperatura, te ves mal. No, pues la verdad es que no sé, empecé hoy y me regresaron de la oficina. Díganme una cosa, ¿lo pueden ver bien? Sí, ahora si lo puedes ampliar sería mejor. Claro. Si le das control más, lo ampliaría. Ándale, ahí está, perfectamente. Sí, sí, sí. Vamos, pues. Entonces, cuando hablamos de, perdón, disculpen, cuando hablamos de diagnóstico pedagógico, vamos a estar hablando de las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos gusta, a mí personalmente no me gusta hablar de calidad en la educación, sobre todo por toda esta tradición, pero bueno, no importa. Finalmente, sí estamos hablando, cuando hablamos de diagnóstico pedagógico, estamos hablando del perfeccionamiento continuo. Les decía la vez pasada, no sé si valga la pena hablar de mejora continua, pero sí de perfeccionamiento continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Adelante, Viridiana, por favor. Hola, maestra, buenas noches. Argumentando un poquito, referente a lo que mencionó el profe José y el comentario que usted hizo, yo creo que finalmente se entiende que la educación en general, pues, es un proceso, que si bien a lo mejor no es correcto medirlo con los sistemas de calidad por el perfeccionismo, pues sí se entiende que es un proceso y que en varias partes del camino se tienen que adecuar a las circunstancias del entorno escolar para poder tener un mejor diagnóstico.
Creo que va por ahí un poco el tema de calidad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Viridiana. El tema de la calidad, justo. Aunque el tema de la calidad ha sido un poco complicado en educación, ya sabemos que es suficiencia, relevancia, pertinencia. Sin embargo, nos sigue todavía costando trabajo definir exactamente qué es calidad y quién define la calidad. Pero bueno, se suele hablar de calidad. Quizá en algún otro momento pudiéramos hablar en otros términos. Entonces, bueno, vamos con José Antonio y luego Guillermo. Adelante, por favor. Sí, perdón. Bueno, yo también soy, en el ámbito educativo, también soy como que contrario a la calidad, porque en el artículo 3º, en la palabra esa que nos pone en inclusión, pues ya no es tan fácil adecuar la palabra calidad con todos sus elementos. Nada más que los países en los que México se suscribe en los acuerdos, en la superestructura internacional, nos hablan no solamente de cobertura, sino también de calidad. Banco Mundial. Hay que entregar resultados a varios organismos, ¿no? A la OCDE, para empezar, la OCDE nos presiona mucho con eso. Perdón, muchas gracias. Gracias. Sí, la OCDE, Banco Mundial, tenemos todavía algunas cuestiones, UNESCO menos, pero sí Banco Mundial, perdón. Sí, sobre todo OCDE, Banco Mundial y ustedes FAO. me van a disculpar. Gracias. Es que se me cruzan los cables. Bueno, Guillermo, por favor, adelante. Sí, y nada más para complementar, me queda claro que es un tema muy polémico y en dos puntos. El primero, sí es un fundamento constitucional porque recuerden que México forma parte de convenios y tratados internacionales que están contemplados en el artículo 1º, párrafo 2 de nuestra Carta Magna. Y del artículo 3º, bien lo decía José Antonio, al final de cuentas nos habla de una educación de calidad. Aquí es donde constantemente me doy buenos debates con el inspector de zona donde trabajo, porque el segundo punto es, en mi caso, dependemos mucho del inspector de zona y del ATP, literal, lo menciono, qué se les ocurre en esta parte del tema que estamos abordando, porque no nos dan libertad para hacer nuestros diagnósticos, se hacen como el inspector quiere y las ATP. Entonces, esa nos da una variable en lo que realizamos de manera interna para poder obtener el resultado que a mí me gustaría, por ejemplo, en el proyecto que vamos a hacer, desarrollarlo con toda libertad, ¿no? Claro. Pero bueno, esa era parte de mi comentario. Gracias, Guillermo. Justamente, todo esto es teórico, lo tenemos que ver, porque así era en el programa, pero lo más importante no va a ser esto teórico, sino lo que nosotros hagamos en este informe. Yo les voy a dar hoy, y me voy a apurar un poquito, me estoy muriendo de frío. Hoy les voy a enseñar, hoy les voy a compartir una cédula de evaluación de condiciones básicas para el aprendizaje. Esto lo hacía el INEE, cuando era el INEE, antes de que se convirtiera y se volviera a convertir y desapareciera y demás. Cuando mi tutor de maestría fue director del INEE, que era antes de que se convirtiera en la evaluadora de docentes y demás, antes de esto, el INEE hacía, y bueno, también en esa época, investigaciones muy interesantes, muy interesantes sobre la educación, ¿no? Realmente hacían evaluación pedagógica y diagnóstico pedagógico, pero a grandes niveles. Entonces, hoy les voy a compartir esa cédula, pero
el chiste no es que se queden con esa cédula. Esa cédula va a ser una herramienta que les va a ayudar, que les va a dar un poco de guía, pero ustedes la tienen que, y en todas mis clases, ahora la van a ver y demás, yo la tengo en editable, no sé qué está pasando con todos mis archivos, pero hoy no la pude, no, lo quería abrir en editable para pasárselo a José Antonio y que se lo pudieran quedar ustedes para que no lo tuvieran que imprimir, pero no sé qué pasó, no se preocupen, de todos modos, lo busco en editable y si no, bueno, en el PDF lo pueden convertir. Pero lo más importante no es que ustedes se queden con esta muleta, es que ustedes la complementen. Eso es lo que yo he hecho. Si ustedes comparan creo que esta es la original, pero las tablas de SEA con el que yo manejo es un tanto distinto, porque con el paso de los años lo que yo he ido haciendo es complementando esta primera cédula, ¿no? Que propone el INEE hace muchos, muchos años. Entonces, lo más importante no va a ser la cédula para su trabajo final. Lo más importante va a ser el análisis que ustedes hagan y la propuesta de probables futuros de intervención. No lo van a hacer ahora, pero si tienen intervención pedagógica conmigo, que yo espero que sí, que será dentro de en un futuro, vamos a retomar esto para que ustedes entonces ya puedan hacer una propuesta de intervención. Esa sería la idea. Bueno, entonces vamos rapidísimo. Ojo, si al final de la clase nos sobran 10 minutitos y algún equipo quiere presentar su trabajo, lo podemos ver, ¿sí? A mí me encantaría que lo pudiéramos ver. Entonces, bueno, váyanlo pensando y me voy a apurar. Entonces, es importante saber que, contrario a lo que hemos estado pensando, incluso contrario a lo que de pronto planteó el INEE o lo que en algún punto planteaba la OCDE, de que la educación y el éxito del aprendizaje del alumno dependía del maestro o dependía solo del alumno, vamos a ver que todo lo que rodea al alumno tiene un impacto en su aprendizaje. ¿El profesor es importante? Sí, claro que sí, es muy importante. Es importante el nivel cognitivo y la madurez cognitiva del estudiante, claro que sí. ¿Es importante que sea pertinente el material? Claro que sí. ¿Es importante que el aula sea un aula cómoda, un aula ventilada? Sí, claro que sí. Todo esto, o sea, nosotros no nos vamos a enfocar solo en una parte, porque sabemos como pedagogos y como pedagogas que lo que el estudiante aprende y lo que el docente aprende en este proceso de enseñanza-aprendizaje es producto de todas las condiciones que rodean este hecho. Bien, entonces, ¿vamos a hablar de estilos de aprendizaje? Sí. ¿Capacidades del estudiante? Sí. ¿De diversidad cultural? Sí. ¿Vamos a hablar del individuo? Sí. Pero también vamos a hablar de las condiciones que rodean la enseñanza-aprendizaje, ¿sí?
Entonces, el diagnóstico pedagógico tiene como finalidad llegar a una intervención pedagógica para la mejora, para el cambio, para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en educación, los que somos docentes sabemos que siempre se puede mejorar. Discúlpenme si me voy un poco rápido aquí. Todavía nos falta una buena parte y a mí me gustaría poder llegar a la cédula. Entonces, bueno. Esta es una definición de diagnóstico educativo. Proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objetivo lo constituye la totalidad, perdónenme, ay, perdónenme, la totalidad de los sujetos, individuos o grupos o entidades. ¿Se acuerdan que yo les decía que íbamos a ver un hecho educativo en su complejidad? ¿Se acuerdan que habíamos platicado un poquito de esto? Bueno, ok. Yo ahora quiero, y ojo, este autor está manejando diagnóstico educativo. Habíamos platicado y yo les pido a ustedes que utilicen diagnóstico pedagógico. Si utilizan diagnóstico educativo, ¿los van a entender? Claro que sí, pero por corrección, hablemos de diagnóstico pedagógico, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Otra definición es proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o de una institución con el fin de dar una orientación. Vamos. Discúlpenme, pero todo esto tiene que ser, o sea, es todo un tema teórico que tenemos que ver, así que ya. ¿Para qué? El diagnóstico pedagógico, ya lo habíamos hablado, para modificar las condiciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se hace? Ok, tiene que ser, ya lo habíamos hablado, desde la pedagogía, como, tiene que ser visto como como todo un proceso, no una acción unilateral, sino un proceso en el que participen la mayor parte de los elementos que rodean el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Bien, y siempre teniendo en cuenta que se tienen que mejorar las situaciones en las que se enmarca este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les recomiendo mucho a Castillo y Cabrerizo, habla mucho de la evaluación desde un punto de vista decolonial. Entonces, por ejemplo, Castillo y Cabrerizo no hablarían de calidad, ¿no? Les estoy poniendo solo un ejemplo. Ok, ¿con qué herramientas? Habíamos platicado que podemos utilizar una variedad de herramientas y mientras más herramientas tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ampliar nuestro panorama, ¿sí? Entonces, vamos a ver rúbricas, vamos a ver registro anecdótico, vamos a ver portafolios. De estos instrumentos,
si no me equivoco, la clase siguiente tenemos previsto ver algunos de ellos. Entonces, solo los vamos a estudiar. Les voy a dar algunas, pues sí, algunas plantillas que pudieran servirles, pero yo a mis estudiantes de investigación siempre les digo que la herramienta de investigación y por lo tanto de evaluación más importante y efectiva, ¿cuál será? ¿Serán las escalas, las rúbricas? Cecilia. La observación primero, ¿no? Muy bien. Oye, qué bárbara. Wow. Pues gracias, Cecilia, a la primera y muy rápido. Muy bien, Cecilia, efectivamente. La observación. La observación es la herramienta más importante en la investigación. La más importante. Más que cualquier otra. Y la fundamental es la observación. Y en la evaluación también. Y en el diagnóstico, pues mucho más. Bien. Tipos de diagnóstico. Ojo. Ay, para que lo vean. Del contexto del centro educativo y del aula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de esto? Al principio, en nuestra primera clase, hablamos de que tenemos dos tipos de diagnóstico pedagógico. Uno, contexto educativo. Dos, el aula. Y los vamos a ver como un todo. Hay un tercer tipo de diagnóstico, que es el diagnóstico individual, el diagnóstico del alumno, el que se hace al principio. ¿Recuerdan? Ustedes mismos me decían, cuando llegan nuestros alumnos hacemos un diagnóstico. Pero este diagnóstico puede hacerlo, puede ser un diagnóstico psicopedagógico. Nosotros vamos a tomar el diagnóstico pedagógico para ver en dónde estamos parados y cómo vamos a avanzar como grupo. Eso, por supuesto, incluye la atención a casos particulares. Claro que sí. Pero el diagnóstico pedagógico va a revisar las condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces ya saben las circunstancias que rodean el contexto educativo, el ambiente. Y en el aula, ojo, los estilos de aprendizaje. Ojo, no estoy tratando de decirles que hagan esto que, ay Dios, que se está haciendo mucho de, bueno, es que mis alumnos tienen un estilo de aprendizaje visual. No. Tenemos tendencias, claro. A mí me gusta aprender más de forma visual, pero eso no significa que me la voy a pasar, o a mis alumnos les gusta aprender de una forma más visual, eso no significa que me la voy a pasar poniéndoles películas. Es importante saber cuáles son las preferencias de aprendizaje de tus alumnos, sí, pero lo mejor siempre es integrar múltiples estrategias, ¿no? Pero bueno, formas de enseñanza, cómo aprenden tus alumnos, cuáles son las estrategias de aprendizaje que ellos traen, qué
nivel de conocimiento sobre mi materia tienen, qué proceso han recorrido para ir haciendo una metacognición. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿hasta dónde mis estudiantes son capaces de voltear a ver lo que han aprendido y decir, no, me está faltando aprender esto, me está faltando aprender aquello? Y también, ¿hasta dónde los docentes estamos revisando, estamos autoevaluándonos, ¿sí? Otra cosa importante que tendría que estar viendo el diagnóstico pedagógico es, ¿está funcionando mi currículum? Es decir, los contenidos curriculares están funcionando. Y esto lo hacemos, esto también tiene otro nombre. El diagnóstico curricular se llama evaluación curricular, ¿sí? Tenemos que revisar, y sería importante revisar en la institución si esto que estamos ofreciendo está siendo valioso, está siendo suficiente, está respondiendo a necesidades reales de mi contexto. Y esto es bien complejo. O sea, un diagnóstico pedagógico tendría que hacerse por capas. ¿Por qué capa empezarían ustedes? Adelante, José Antonio. Sí, habría que empezar por el individuo, el educando, y tomando en cuenta la sensoperceptibilidad del profesor, así como todos los axiomas de la comunicación de Badlady. Exactamente. Yo empezaría por el individuo, seguiría por el aula y por la institución, seguiría en la institución. Para hacer un diagnóstico pedagógico se requiere un equipo. Es decir, el docente puede hacer un trabajo muy digno, un trabajo muy importante en el diagnóstico pedagógico. Sin embargo, un diagnóstico pedagógico integral tendría que hacerse con administrativos, con directivos, con el cuerpo de profesores y profesoras, e incluso ya en el aula con los estudiantes. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, gracias. Sí, también para apuntalar esta información. De hecho, todo lo que has mencionado es lo que en teoría vamos a revisar en el próximo Consejo Técnico, de lo que se ha hecho en este primer mes. Y por otro lado, yo le complementaría trabajo en equipo y de manera colaborativa, porque no basta con que yo cumpla con mi función que me corresponde, sino tengo que también estar coadyuvando con mis demás compañeros para poder lograr el objetivo. Y 3, revisar en su momento si las estrategias están funcionando y si no, para replantear otros objetivos y buscar qué es lo que nos da resultado. Diste en el clavo, Guillermo. Justamente no se requiere solo que participemos y cada quien, como alumnos de preparatoria, yo de la página 3 a la página 10 y tú de la 11 a la 20, no se trata de eso. Se trata de que el diagnóstico pedagógico requiere un análisis grupal. No es que yo, Lucero, voy a diagnosticar qué cosa está pasando con este grupo de doctorado que pues no, nomás no. No. O sea, se trata incluso de que los propios estudiantes colaboren en ese proceso de diagnóstico. Adelante, José Antonio. Sí,
ya en un trabajo específico, en algún centro educativo, y pongo por ejemplo el mío, en donde se trata de hacer un trabajo, un proyecto de investigación diagnóstica. Cuando hablamos de la parte colaborativa de la que nos habla Memo, pues chocamos con el ego de los maestros. Entonces, sí se requiere ahí otro elemento que no se ha hablado aquí, de un liderazgo, porque los maestros sí manejan egos medios canijos y entonces se sesga mucho el trabajo de investigación. Sí, es muy complejo, la verdad es que es muy complejo. ¿Y sabes una cosa? Me parece que en la cédula de evaluación que les voy a compartir, es que no estoy segura si es la original o es la mía, pero yo estoy segura de que en la mía yo había puesto liderazgo. Segurísima, porque justamente en los procesos de evaluación en los que hemos participado, este tema es muy recurrente, muy recurrente. Y no solo se da entre profesores, se da entre administrativos, se da entre directivos, se da entre los mismos equipos de evaluación. Adelante, primero Guillermo y luego Viridiana, por favor. Sí, de hecho, vamos a llevar una materia que se llama liderazgo pedagógico, que se va enfocada exactamente a abordar ese tema y retomarlo para estar rompiendo paradigmas como docentes. Está increíble. Yo no he dado nunca esa materia. Yo nunca he dado liderazgo pedagógico, pero me parece sumamente importante y sí me parece que lo tiene que dar alguien que conozca muy bien la materia. Y no solo que lo tomen ustedes. A mí me parece que parte de la evaluación que se tiene que hacer en este macro es la evaluación de la gestión y en esa evaluación de la gestión está el liderazgo. Adelante, Viridiana, por favor. Ahorita con respecto a lo que comentan del diagnóstico que siempre debe abarcar todas las áreas de una institución, me voy a una experiencia personal. En el inicio de este semestre con el director hicimos un pequeño diagnóstico como para saber por qué los alumnos que ingresan en primer semestre al primer parcial o hasta el segundo parcial desertan 5 o 10 alumnos. Y bueno, pues descubrimos por ahí algunas situaciones y dijimos, bueno, nos vamos a meter más en el tema académico para evitar la deserción. Pero en ese momento no medimos a los docentes, simplemente a los alumnos, qué pasaba en el contexto del alumnado. Más sin embargo, al meternos al tema académico, por ende, al ir exigiendo a los alumnos y creando nuevas estrategias para que entregaran tareas oportunas, nos fue empujando al grado también de modificar o de sugerir el cambio también a los docentes, ¿no? Ya nos fue empujando, no lo buscamos, pero las mismas estrategias nos fueron empujando a exigir un poco más a los maestros, a cambiarle las formas, planeaciones, y llegó al punto donde los maestros también nos empujaron el área administrativa. Claro. Ah, bueno, si a mí me estás exigiendo como maestro que cumpla con esto y con esto y con esto, ustedes como área administrativa también tienen que hacer la parte que les toca y nos tienen que apoyar en esto y en esto y en esto. Y eso, bueno, en el momento no lo vimos venir, más sin embargo nos ha ido empujando de un ente a otro. Claro. A mí me parece que un diagnóstico pedagógico, y miren, van a encontrar muchas discrepancias respecto a esto, pero les pido encarecidamente que se queden con esta versión, porque es la versión que más les va a ayudar. Una versión en la que al inicio sí tienen que hacer
un diagnóstico individual, pero vean su aula como un ser vivo completo, que se desarrolla en un contexto, que vive, que late, no una bola de alumnos que están como escindidos. Véanlo como un todo. Y de ahí pasen a la institución a verla como un todo. Entonces, Cecilia, adelante, por favor. Y luego, denme un momento porque como no estoy en... Ah, ok. Y luego José Antonio. Sí, gracias, maestro. También con respecto a esto, ¿quiénes somos como institución? Y hoy hablábamos en lo que preparamos los consejos del viernes, hablábamos también desde la función directiva, docente, es como hacer esta investigación, justamente esta palabra imperó todo el día. ¿Quiénes somos para investigar, conocer quién es el colectivo y formar realmente, fortalecer este colectivo como una comunidad de aprendizaje en el sentido de cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas, para poder primero consolidarnos nosotros y después hacer o darle paso a este proceso de investigación de los alumnos, pero desde qué habilidades, aptitudes y conocimientos también tengo yo para iniciar esta investigación y poder realizar e implementar este diagnóstico pedagógico y ver qué es lo que nos fortalece y no, para poder realizarlo de una forma o la toma de decisiones que vayamos a hacer de la forma más adecuada, porque todo esto va a recaer en el perfil de egreso del alumno. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué información voy a rescatar que me va a permitir a mí realizar la toma de decisiones? Ahorita creo que en todas las escuelas estamos recibiendo un porcentaje muy alto de lo que son los niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Claro. Y esto viene también a detonar sobre qué información estoy recabando desde los estilos de familia, tipos de familia, las relaciones de las familias. Y entonces va a caer justamente a las necesidades de oportunidad que yo tengo como colectivo para poder pulirme y pulir estas habilidades para hacer la investigación, de la cual estamos hablando ahorita del diagnóstico pedagógico. Sí, sí. Muy bien, Cecilia. Y es que, a ver, yo sé, no les voy a caer muy bien, porque lo más sencillo es darles una serie de rúbricas y una serie de muletas que sí van a tener, que sí las van a tener, sí, por supuesto, que sí pueden ayudarse con eso, sí. Pero lo más importante en el diagnóstico pedagógico, por favor, es el análisis y la investigación que ustedes hacen. Es el análisis que ustedes desarrollan. Porque recuerden cuáles son las dos visiones que teníamos. La nomotética y la ideográfica. Y la nomotética va a decir, ay, sí, bueno, pues yo aplico estas muletas a todas las escuelas por igual, y pues como son lo mismo, voy a tener los mismos resultados. No. Y esta versión ideográfica mira únicamente de forma individual. Y la idea es que caminemos hacia una visión mucho más integral. Y dije que ya no iba a hablar de integralidad. Adelante, José Antonio.
Sí, empezamos obviamente con un diagnóstico pedagógico analítico, pero llegamos al punto holístico al integrar todos los elementos. Cuando me ha tocado dar esta materia en doctorado, les pongo como ejemplo la canción de Guapango de Moncayo, en donde ¡Ay, qué lindo! es una perfección, es una holística perfecta, Sí, digo, como perfecto. cualquier otra orquesta, pues, pero en este caso, una sincronía cuasi perfecta, y vemos que ahí sí se logra la síntesis de todos los procesos, todos los ensayos, todos los trabajos, todas las ideas, hablando en estos enfoques que nos comentabas. Este es mi comentario, maestra. Muchas gracias. Bien, entonces, a nivel individual, dimensión biológica, psicológica y cognitiva. No me voy a detener. Ya sabemos que estas tres dimensiones impactan el proceso de enseñanza-aprendizaje individual y por lo tanto también el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. La dimensión psicológica, ustedes lo saben muy bien, tiene que ver la motivación, tienen que ver las actitudes, tiene que ver en qué estado emocional te encuentras, si se encuentra el estudiante, el docente y en general el grupo, ¿sí? Y bueno, la dimensión cognitiva, voy a pasarlo relativamente rápido. El contexto. Hemos estado hablando también de cómo el contexto tiene un impacto en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Y me voy a ir un poquito más rápido. Bien. Me voy a ir lo más rápido que pueda. Esta parte la voy a saltar. Esta parte es la parte del estudiante. Y cómo estos procesos cognitivos que el docente despierta, que el docente impulsa, ayudan al clima general de una clase para que se dé este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, por supuesto, importante, creo que no está de más mencionarlo, el papel de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo de lo que los chicos viven dentro de sus familias, sino cuál es la relación de mi institución educativa con la familia, la comunidad. Bien. Entonces, voy a dejar de presentar. Voy a seguirme con con la presentación. Y todo esto, ya sé, hoy va a ser, nos quedan 40 minutos, y estos 40 minutos sé que no van a ser los más divertidos de su vida, pero vamos a ver, y aquí sí vamos a leer. Esto lo doy siempre. Yo sé que les prometo que en mi siguiente, denme un segundo, aquí está. Les prometo que en mi siguiente, materia voy a tratar de hacerlo un poco más atractivo, pero para mí es necesario porque viene directamente de lo que el INEE nos daba
para evaluar las condiciones del aprendizaje. Denme un momento. Es que veo que aquí está. Listísimo. Muy bien, entonces, aquí lo que sigue es lectura, lectura, y te pediría, por favor, José Antonio, si me ayudas a moderar un poquito. Sí, claro. Ok. ¿Me pueden ayudar con la lectura, por favor? Eso. Adelante, Verónica. Sí. ¿Cómo entender la evaluación educativa? ¿En qué consiste? La evaluación en el campo de la educación se puede entender como un proceso por el que se recopila información sobre determinada realidad educativa, a fin de emitir una valoración que permita orientar la acción y la toma de decisiones. ¿Cuál es su importancia? Permite identificar las dimensiones de los problemas, su ubicación y sus diferencias para acercarnos a atender sus posibles causas. Hasta ahí, por favor, muchas gracias. Muy bien. Adelante, Guillermo, si no hay comentario de la maestra. Adelante, Guillermo. Muy bien. Nada más. Ahí está ya. Listo. Existen diferentes tipos de evaluaciones educativas y cada una sirve a propósitos distintos. Por ejemplo, existen evaluaciones sumativas o evaluaciones diagnósticas. Evaluaciones sumativas. Las evaluaciones sumativas son aquellas que tienen consecuencias directas para los individuos o las instituciones. Por ejemplo, las que se utilizan para la selección de alumnos para su ingreso a alguna institución educativa, las que se emplean para establecer incentivos económicos a los docentes, las que se aplican a las instituciones para acreditarlas como universidades o las que certifican a los individuos para reconocer que han adquirido ciertos conocimientos y competencias para desempeñar un determinado oficio o profesión. Suelen llamarse de alto impacto porque sus resultados implican tomar decisiones que pueden resultar favorables o no para quienes se someten a la evaluación. Muchas gracias. A ver, y aquí hay algo importante. Utilicen estos términos. Aprendan a utilizar estos términos. Porque muchas veces, por ejemplo, en la universidad hablan de evaluación sumativa cuando tiene un impacto cuando cuenta para la calificación. Y hablan de evaluación formativa cuando no cuenta para la calificación. Y no va tanto por ahí. Es decir, las evaluaciones sumativas sí tienen consecuencias directas, pero no necesariamente las evaluaciones formativas son aquellas que puedes hacer o no hacer y no importa, ¿no? O sea, las evaluaciones formativas son la que ayuda a las personas evaluadas a hacer un proceso de autorreflexión para la mejora o el perfeccionamiento. Ok, las evaluaciones diagnósticas. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Adelante, Sebastián, y luego Gregoria, que tenía la manita para arriba. Sebastián. Sebastián. Sí. Las evaluaciones diagnósticas son aquellas que no tienen consecuencias directas en los individuos o las instituciones. Y su propósito principal es el de ofrecer un diagnóstico que ayude a la retroalimentación y mejora. Por ejemplo,
las evaluaciones que realiza el personal docente para conocer los aprendizajes que lograron sus alumnos en un ciclo escolar previo. Les permitan tomar decisiones para planear sus clases y mejorar los aprendizajes. O aquellas que aplican instituciones externas a las escuelas como el INE, en el caso de evaluaciones como Planea o ESEA, que entre otras cosas sirven para que autoridades educativas tomen decisiones en materia de política educativa, así como para rendir cuentas a la sociedad sobre el estado que guarda la educación del país y monitorear sus avances o retrocesos en términos del logro educativo de sus estudiantes, Planea, a las condiciones a las que se brinda el servicio educativo ESEA. Suele llamarse de bajo impacto porque los resultados se utilizan como comprender mejor aquello que ha sido evaluado y tomar decisiones de mejora sin mayores consecuencias para quienes son sujetos de evaluación. Es decir, no se utilizan para ofrecer estímulos económicos, seleccionar y aprobar a estudiantes o para la promoción de puestos. Muchas gracias. Ok. Entonces, cuando hablamos de evaluación educativa, consideramos estos distintos tipos de evaluaciones. Solo tenerlo en cuenta, no tiene que ver con la evaluación formativa, es más, la evaluación formativa incluso podría tener carácter sumativo, por decirlo así, es decir, que tuviera un impacto en las calificaciones, pero la evaluación formativa es tejer fino. La evaluación formativa es aquella que nos ayuda o que ayuda al sujeto que está siendo evaluado a hacer una especie de autodiagnóstico, ¿no? Ok. Y ahora, ¿qué tipo de diagnóstico en educación formal hacía el INEE? Y aquí ya vamos tejiendo más fino. La cédula de valoración que les voy a dar dividía el diagnóstico pedagógico en distintos ámbitos. Entonces, aquí, desde mi perspectiva, está faltando un ámbito, que es el ámbito individual. Pero yo no les voy a spoilear porque parte de su tarea va a ser revisar esta cédula y ustedes van a tener que complementarla con aquellos elementos que desde su perspectiva y desde su experiencia, y por eso estamos en doctorado. En doctorado no se trata de que ustedes estén recibiendo, sino de que ustedes a partir de todo lo que ya tienen construyan. Entonces la idea es que ustedes complementen esta cédula. Bien, entonces, ¿cuáles eran los ámbitos que tomaba en cuenta el INEE? Y que, por supuesto, a mí me gusta retomar. No creo que sea la única forma. Yo creo que esta cédula tendría que complementarse con otras, por ejemplo, con temas de entrevistas, con encuestas a estudiantes, bueno. Pero bueno, estos son los ámbitos que tomaba en cuenta el INEE. Infraestructura para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes, es decir, la infraestructura física y tecnológica. Mobiliario y equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje. Material de apoyo educativo, es decir, material didáctico. Personal que labora en la escuela, es decir, administración, dirección, docentes, organización escolar y convivencia escolar. Muy bien. Y ahora, sí, adelante. Voy con ustedes. A mí un ámbito que no aparece aquí del INEE es
la ubicación que tiene el educando con la institución educativa. Digo, por un caso, yo fui maestro y fui director en una escuela de Guanajuato y tuve un alumno brillante que actualmente está becado en la NASA. Este alumno tenía que caminar 2 horas para llegar donde lo recogía una camioneta de raite. Y luego lo llevaba a la central de un pueblo cercano, porque él vivía en plena Sierra de Santa Rosa. Y luego ya tomaba el camión y lo llevaba a Guanajuato. De Guanajuato tenía que caminar todavía para llegar a la escuela, a la universidad. Entonces se aventaba entre 3 horas y media y 4 diario para llegar a la escuela. Entonces, faltaría este ámbito dentro del diagnóstico. Ese es uno, pero maravilloso. Maravilloso. La idea es que ustedes complementen esta cédula, la enriquezcan. Eso es lo más importante para mí. Ahora, quiero que hagamos una lectura pequeñita, como vieron en la presentación, que les ponía a leer. Y sí, justo, vamos a leer a García Nieto. Entonces, ¿quieren que hagamos la lectura juntos aquí o prefieren hacerla de manera individual? Está en su plataforma. Todos juntos. Okay. Aquí. Muy bien. Entonces, vamos pues. Ay, ustedes disculpen. Ok, páginas 6 y 7. Muy bien. Y 6 y 7 a partir de aquí. No sé si logran verlo. ¿Se ve bien? ¿Pueden verlo bien ustedes? Sí, ahí se ve Lo estoy de buen tamaño. ¿Verdad? Sí, ahí está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Solo es esta página y la siguiente, pero bueno, voy a empezar a leer yo y después no es necesario que tomen la palabra, pueden continuar la lectura. ¿Les parece bien? Más bien no es necesario que levanten la manita, pueden continuar la lectura. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Muy bien. Ok. En educación todo o casi todo es evaluable. Por ello, el término evaluación suele ir muy frecuentemente adjetivado. Evaluación institucional, evaluación de centros, de programas, de profesores, de liderazgo, de clima. El adjetivo que a nosotros nos corresponde aquí, por ser muy próximo o tal vez idéntico, es el de la evaluación psicopedagógica, término con el que hoy se le denomina muy frecuentemente y al que no se le podrían oponer más objeciones, que no debe referirse únicamente a casos atípicos, problemáticos o terapéuticos. La normativa desprendida de la LOCSE ha reservado preceptivamente este término para situaciones de excepción, programas de diversificación, adaptaciones curriculares, alumnos con necesidades educativas especiales, lo que nos parece un claro reduccionismo que se distancia del sentido del diagnóstico de hoy, que, como la orientación a la que sirve, debe ser para todos los alumnos de todos los ciclos y debe estar al servicio de la prevención y la potenciación más que al de la curación y la corrección de posibles anomalías. Entendemos el diagnóstico pedagógico como un tipo muy peculiar de evaluación que tiene en cuenta y se centra en las diferentes realidades que están implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno. 5 serían, al menos, las variables más relevantes a las que ha de dirigir su esfuerzo. Quien enseña, el profesor. ¿A quién se enseña? A quien aprende, el alumno. ¿Quién enseña? ¿Dónde voy? Lo que se enseña, aprende.
programa y disciplina. ¿Cómo se enseña? Metodología didáctica. El contexto y marco desde el que se educa y se enseña. Pues aquí viene la sociedad, el sistema educativo, la institución, el grupo, el curso, el nivel, la etapa, entre tantos otros elementos que pudiéramos traer a colación. A nuestro entender, en el ámbito educativo, estamos de acuerdo con Vidal y Cole, 1992, cuando afirma que la evaluación constituye un continuum en el que se distinguen varias modalidades. Evaluación ordinaria, que lleva a cabo el profesor de la clase. Evaluación asistida, que se supone la ayudaba propiciada por un especialista al profesor ordinario. Evaluación compartida, realizada por el especialista y el profesor ordinario. Evaluación especializada, llevada a cabo fundamentalmente por el especialista e incluso evaluación multidisciplinar, llevada a cabo por diferentes especialistas. Estas dos últimas modalidades se corresponderían con lo que nosotros entendemos propiamente por evaluación psicopedagógica o diagnóstico pedagógico. La evaluación psicopedagógica o el diagnóstico deben tener como referente inmediato tanto aquellas variables internas constitutivas del alumno como aquellas otras externas o ambientales que inciden en él y que pueden condicionar e incluso determinar sus logros académicos. Ha de entenderse en cualquier caso como un proceso técnico de constatación, identificación, interpretación y valoración de la interacción existente entre las variables más relevantes implicadas en el aprendizaje de un alumno o grupo para comprender o explicar su interacción. A partir de este conocimiento previo, pueden tomarse decisiones educativas adecuadas, procurando adaptar y mejorar el aprendizaje y las intervenciones a las peculiaridades de cada alumno o situación educativa. Este tipo de evaluación lleva consigo actividades de medición y diagnóstico, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Hasta ahí. Ok. Si quieres, podemos... ¿Termina el pedacito ese? Si quieres, sí. Bueno, desde la visión convencional, la evaluación psicopedagógica, antes denominada diagnóstico pedagógico educativo, tenía exclusivamente los objetivos de selección, clasificación y terapéuticos. Hoy estos objetivos han sido superados ampliamente y los nuevos campos de actividad que reclaman su presencia especializada se nos antojan como imprescindibles para una educación de calidad. Como contribución, ¿hasta ahí? Ya, hasta ahí, por favor. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, ¿qué sucede aquí? Si ustedes se dan cuenta, nuestro autor está manejando como diagnóstico psicopedagógico el diagnóstico pedagógico. No se preocupen por eso. Lo más importante es lo que está diciéndonos y por eso yo quería que lo leyéramos. Lo que nos está diciendo básicamente es que el diagnóstico va a servirnos, o el diagnóstico pedagógico, no me gusta a mí utilizar psicopedagógico, porque psicopedagógico nos reduce el campo de acción. El diagnóstico pedagógico es más amplio, y aunque él utiliza el diagnóstico psicopedagógico, no es lo mismo. Pero lo más importante es lo que dice, y lo que él está diciendo es, para revisar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un solo alumno, de uno solo, tenemos que revisar todo el sistema. ¿Sí? Sí, vamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo se hace con una
herramienta, sino con distintas herramientas. Entonces, otra lecturita que tenemos por acá, esta se las voy a dejar, ustedes ya la pueden ver como con calma, no es tan relevante. Lo que yo quisiera ahora es revisar con ustedes la cédula para la valoración de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es lo que yo quiero ver con ustedes. Bien. Aquí están las instrucciones, pero lo que me interesa a mí es revisar cuáles son los ámbitos y poner ejemplos de estos ámbitos. Por ejemplo, hablemos de infraestructura para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. En efecto, este es el original. Creo que sí es el original, no estoy segura, o si es el que yo he ido complementando, pero creo que es el original. Ok, entonces, por ejemplo, la escuela dispone de abastecimiento continuo y suficiente de agua durante la jornada escolar. Ya sé. Pongan mucha atención. Voy a hacer una pregunta. Uy, uy, uy. Minerva. ¿Andas por acá? Sí, maestra, aquí estoy. Minerva, dime por favor. ¿Qué tiene que estar solventado primero? ¿Qué condición tiene que estar solventada en primera instancia para que un alumno aprenda? Estamos hablando del individuo. ¿Qué es lo primero que tiene que estar bien? ¿La escuela? No. No, pero no te preocupes, no está, o sea, la escuela tiene que estar bien, evidentemente, pero hay algo antes de eso. Dalia, ¿alguna idea? ¿Me lo puede repetir otra vez, por favor? ¿Cuál es la primera condición que tiene que estar bien para que un alumno aprenda? ¿Su entorno, su ambiente? No necesariamente. Adelante, Guillermo. La parte socioemocional, personal. Tiene que ver con la parte socioemocional, no es la planeación. José Antonio, adelante. El individuo, la otredad educando, es la que tiene que estar bien. Bien. Por ahí, muy, muy cerquita, o quizá a esto te referías. La persona física. Tu alumno, ¿alguna vez han tenido ganas de ir al baño y están en una conferencia? ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿O están en una junta importante y tienen ganas de ir al baño? Sí. Sí. La primera condición es que tu alumno esté bien, físicamente, que no tenga hambre, que no tenga sueño, que no tenga frío, que no se esté muriendo de calor, ¿sí? La primera condición es el individuo, y creo que José Antonio, a esto te referías, ¿cierto? Sí, la otredad alumno como ente integral, pues, con todo lo que subyace para su bienestar. Exacto. El bienestar del alumno como individuo. Bueno, maestra, perdón. Yo aquí dije la escuela, porque mi escuela está en una situación, pues, está demandada y nosotros estamos, digamos, decolados en una primaria. Estamos conviviendo con primaria y secundaria. Los mismos alumnos dicen que, pues, no pueden aprender porque son aulas prefabricadas. Entonces,
como no tenemos una escuela física, realmente los alumnos dicen que pues no se sienten a gusto, justo por lo que mencionó, porque las aulas como son prefabricadas, pues hay ese calor, hay que subir algo arriba. Entonces, acá mi condición finalmente, pues sí es la escuela, porque como no contamos con la infraestructura, finalmente la escuela, el alumno no puede aprender porque no tenemos la escuela. Claro, y vamos subiendo de nivel, ¿no? El alumno como individuo, con sus características y necesidades particulares, la escuela, la institución, el contexto. Ahora, ¿tener agua es necesario? Les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan ustedes de cuando fue la pandemia de influenza? Sí. Sí, 2006, 2009. 2009. Una escuela particular en la que los alumnos no tenían agua. No había forma de lavarse las manos. La escuela, esto que decía Minerva, ¿cuenta con un aula para cada grupo? Y digo, todas estas condiciones son fundamentales. ¿Podemos prescindir de algunas? Sí. ¿Podemos prescindir de muchas? Sí. Pero la idea de nuestro diagnóstico es mejorar o perfeccionar las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Adelante, José Antonio. Sí, muy rápido. Nada más para complementar lo que dijo la maestra Minerva. La escuela es un elemento subyacente del individuo, alumno, porque si una escuela cayéndose, una escuela mal pintada, sí afecta emocionalmente al alumno. O sea, no lo hace sentirse bien, se avergüenza de su escuela, va sin ganas, o incluso al ver los muros, techos ahí mal, emocional y psicológicamente sufre un deterioro. Mi comentario. Gracias. Y no solo eso, José Antonio, sino, por ejemplo, ahora quería llegar a este punto. Cuando hablamos de estudiantes con discapacidades, o sea, no solo se trata de que la escuela se vea bonita, sino de que la escuela sea accesible. ¿Sí? De que la escuela sea accesible. Y yo les voy a contar que hace poco mi hija estudia en una universidad, que estaba estudiando en una universidad privada, ya terminó, pero un día, cuando se ponen a hacer el proyecto de titulación, deciden hacer un proyecto inclusivo y se dan cuenta de que en este edificio tienen, este edificio de 3 pisos, si no me equivoco, tienen un baño para personas con discapacidades. Un baño para personas con discapacidades. ¡Qué barbaridad! No hay estos señalamientos para personas débiles visuales, con debilidad visual. O sea, sencillamente omitieron a todas las personas que no cupieran en este cuadrito. Y nadie se dio cuenta. Es una barbaridad. Sebastián, adelante, por favor. No, nada más el comentario que hizo el compañero de que decía que los alumnos no siempre están a gusto en la escuela. Yo tengo una visión que es diferente. Los jovencitos prefieren ir a la escuela y no estar en casa por las condiciones. Aulas climatizadas, estar en la escuela, tranquilo, estar en casa, no, pues acá tengo que hacer otro. Es todo lo contrario, o sea, dependiendo del contexto, es cuando el alumno se siente bien. No me parece que depende que algunos alumnos toman la escuela como un momento, un espacio de salir de ese mundo que están viviendo en casa. Digo, el contexto, porque a lo mejor
cada quien tocó un caso diferente. Y pues pláticas con ellos. Por ejemplo, tenemos una situación ahí en la región, se ha incrementado el problema de los suicidios en adolescentes. Exacto, Se ha dado un auge. justo a eso iba. Es una preocupación que pues sí nos ha dado todos porque pues ya llevamos 3 en lo que va el semestre. Ay, Dios mío. Sí, es una situación que lo ven la escuela como un refugio. Como un refugio, como un espacio donde ellos pues salgan de ese mundo, porque se está dando mucho, ya se implementaron también por parte de un diagnóstico, estamos trabajando con conferencias, ya pedimos apoyo con instituciones pues que nos pueden apoyar, pues, municipales, institutos privados y públicos, y entonces, pues ahora sí que el contexto va a depender mucho, ¿no? De cómo esté el alumno, porque sí son cuestiones complicadas. Esa es la aportación nuestra. Muchas gracias, Sebastián. Y muy valiosa aportación. De hecho, yo iba al ámbito 7, convivencia escolar para el desarrollo personal y social. ¿Y cuántas veces podemos no tener lo básico en la escuela? Sin embargo, nuestro personal, nuestro clima, nuestro ambiente social es un refugio para nuestros alumnos. Y yo sé que van a decir, doctora, esto es diagnóstico pedagógico, pero justo el diagnóstico pedagógico, por favor, no puede, no debe deshacerse de la parte humana. Por favor, porque si no, entonces, pues mejor hacemos una clase de reactivos y de evaluaciones estandarizadas. Pero no se trata de eso. Se trata de establecer proyectos complejos de investigación para intervenir y lograr espacios de enseñanza-aprendizaje que sean enriquecedores. Y yo sé que esto pueden pensar que no tiene nada que ver, pero muchas veces nuestra institución, nuestra aula, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un alumno. Así de simple. Así de simple. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿vamos a evaluar la convivencia escolar? Por supuesto que sí. Vamos a evaluar la capacidad que tiene el docente para detectar estas necesidades de sus estudiantes. Claro que sí. Bien. Vamos a parar aquí por ahora. Esta es la revisión de la cédula. Esta es la cédula que les dejo por acá. Y ahora quiero preguntarles, para ir cerrando la clase, dudas, preguntas, reclamos. Ok. Bueno, no sé. ¿Qué opinan de la cédula? ¿Qué opinan de cómo va la clase hasta ahora? Yo les diría que me tengan un poco de paciencia, bueno, no solo a mí, sino al proceso de esta materia. Vamos a seguir viendo características psicopedagógicas, tipos de herramientas, pero por ahora, para mí lo más importante es que tengan muy claro que el diagnóstico pedagógico es una versión holística del diagnóstico. Listo, ya. José Antonio, adelante, por favor. Bueno, pues agradecerle. A mí sí me gusta por la dinámica de participación que nos da. Y con respecto a la cédula, no sé si habría que
plantear y analizar toda la batería. Ya sería dependiendo del ejercicio que nos ponga usted para la tarea. Ok. Sí. Por el momento, solo van a hacer la observación y el llenado de un aula, la que ustedes quieran. Todavía, este llenado lo van a reservar porque va a ser, les va a ayudar a su informe final. Me interesa mucho que vayan haciendo un análisis encaminado a lo que después será su intervención. Pero por el momento, limítense, no se preocupen, a llenar la cédula. Y si ustedes consideran que hay algún aspecto que no se está considerando en la cédula, intégrenlo, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Dudas, comentarios. Sería por equipos. Les pido que por favor se integren en equipos. Reina, adelante, por favor. Sí, a eso iba, doctora, cómo se iba a trabajar. Y también como tal, entonces, la cédula, que es la tablita, esa es la que nos estamos refiriendo, es la que vamos a llenar en este momento, bueno, de tarea, ¿no? Y va encaminada al aula. Exacto. Va encaminada, a ver, otra vez. Recuerden que la evaluación, que el diagnóstico pedagógico revisa las condiciones necesarias para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, si bien ustedes van a revisar el aula no está aislada. El aula tiene un contexto administrativo, un contexto escolar, un contexto socioeconómico. Entonces, sí, van a ver el aula como un todo, pero conectada con o sea, cuando ustedes lean la cédula, se van a dar cuenta de que habla, por ejemplo, de los procesos administrativos. ¿Y qué tiene que ver los procesos administrativos con la enseñanza-aprendizaje? Ah, bueno, pues que si tú saturas a tu docente de formatos, seguramente le va a dedicar menos tiempo a lo que es importante, ¿no? Por poner un ejemplo. O hablemos de liderazgo. ¿Qué pasa cuando no tienen un buen líder? Cuando el director no es un buen líder. ¿Eso tiene un impacto en el aula? Claro que sí. Y seguramente para hacer este trabajo, en los equipos se tendrán que reunir y habrá una persona, o sea, en el caso de los que no trabajen en la misma institución, una sola persona tendrá que describir el ambiente, ¿sí? Tendrá que describir cómo se desarrolla el ambiente, qué es lo que está pasando, cuánto mide el aula, si hay espacio entre pupitre y pupitre, si hay buena iluminación. Incluso pudieran, si ustedes quieren, sacar fotografías, no a los estudiantes. Ojo, porque, bueno, esa es una cuestión como o borrándoles las caras, pero sí cómo está ubicado el salón, cómo está ubicada el aula. Adelante, José Antonio, por favor. Sí, nada más también con la duda de Reinita, vamos a seguir trabajando con la estructura y la dinámica de equipos, ¿verdad? Sí, por favor, si son tan amables. Nosotros tenemos 2 sesiones, 2 reuniones y las grabamos para tener evidencia de ellas. Y en nuestro caso, Reinita es la encargada de subir la tarea a la plataforma. Comentábamos para que no la subieran todos porque usted tendría que leer pues un montón repetido, ¿no? Sí, no hay ningún problema.
Yo, de hecho, es que ya no me acuerdo si fue en este grupo o en el sábado, pero yo les había pedido que solo una persona de cada equipo lo suba. No tiene sentido que lo suban todos. Entonces, sí, solo con que una persona lo suba, con eso es más que suficiente para mí. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias, que tengan un excelente ombliguito de semana. Gracias. Y esta grabación la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan tener. Reina, adelante, por favor. En cuanto a la tarea, doctora, también tengo duda. ¿Para la entrega es el lunes o el martes? Mire, lo que pasa que, bueno, en mi caso yo subí la tarea y en una aparecía ya para el martes, yo la subí lunes, porque pues la dijimos, la subimos desde el lunes para tenerla con tiempo. Pero llegó el martes y chequé nada más para ver si la había subido y todo, y decía que yo la había subido 1 hora o un poquito antes del límite. Entonces, marcaba como límite lunes, no martes. Entonces, nada más quería como Fue la duda. error mío, fue errorcísimo mío. No hay ningún problema, se los voy a contar, no hay ningún problema. Sí, lo que pasó es que yo puse la fecha, pero no puse la hora. Entonces se marcó a las 0 horas. Entonces ya para la siguiente, o sea, para esta, ya lo marqué a las 11 de la noche del martes. Ah, ok, entonces para el martes, sí. Muchas gracias, doctora. Sí, por favor. Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que tengan un excelente ombliguito de semana y un excelente resto de semana. Y bueno, cualquier duda, ya saben, estoy aquí, por aquí ando y estoy atenta, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, que se mejore. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas Gracias. noches, buenas noches. Chao. Bye, bye. Gracias.